Feliz domingo. Iniciamos nuestra liturgia del 16º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Génesis, del capítulo 18, versículos del 1 al 10. Y dice así: en aquellos días el Señor apareció a Abraham en las cuerchas de Mambré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, en la hora más caliente del día. Levantó los ojos y vio que 3 hombres estaban de pie junto a él. Apenas los vio, corrió a su encuentro a la entrada de la carpa y se postró con la frente en la tierra, diciendo: Señor mío, si he encontrado gracia a tus ojos, no pasar delante mío sin detenerte. Vaya, dice, iré a tomar un poco de agua para que se puedan lavar los pies y puedan descansar bajo el árbol. Iré también a tomar un poco de pan para que descansen. Después podrán proseguir el viaje, porque han hecho bien en pasar delante de su siervo. Y aquellos 3 hombres misteriosos le dijeron: ve y haz lo que tú dices. Entonces Abraham fue rápidamente a la carpa de Sara, su esposa, y le dijo: rápido, toma una medida de harina, amásala y haz 3 panes ácimos, no la focaccia. Y mientras que al ternero iré a tomarlo yo. Abraham tomó el ternero, el mejor, y lo dio a su siervo para que lo faenara y lo preparara. Tomó crema, leche fresca, pan fresco, tomó el queso fresco junto al ternero que había preparado ese servidor y lo puso delante de ellos. Mientras ellos estaban de pie, mientras ellos comían, él estaba de pie junto al árbol y comieron. Después les dijo: ¿dónde está Sara, tu esposa? Él respondió: está en la tienda. Ellos le dijeron: volveré dentro de un año y en esta misma fecha Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Recordemos que eran ancianos, estériles, no tenían hijos. La vida parecía una maldición. No tenían descendencia, no tenían la tierra, no tenían nada. Sin embargo, tenían muchos bienes, pero faltaba el hijo. Ese hijo que va a ser este mismo de la promesa, ¿no? Y es así, es así. Lo tienen todo, pero al final no tienen lo más importante. En la concepción hebrea, no tienen un hijo significa no tener la bendición, es decir, no tener parte de la vida eterna, ¿entendés? Y esto es muy importante. Ya vamos a volver a esta palabra. El salmo que nos va a acompañar es el 14 o 15. El que camina sin culpa, ¿quién es ese? El que practica la justicia, el que dice la verdad de corazón, el que no dice calumnias, ¡qué fantástico! El que no daña a su prójimo, el que ayuda al vecino, el que practica el bien hacia el otro. Ese tendrá lugar en la casa del Señor. Segunda lectura, tomada del libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses de San Pablo, capítulo 1, iniciando versículos del 24 al 28. Hermanos, estoy contento de los sufrimientos que soporto por ustedes, porque doy cumplimiento a aquellos sufrimientos de Cristo que faltan en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella, yo me he transformado en ministro según la misión que fue afidada a mí, que fue confiada de parte de Dios. Ese misterio escondido desde siglos y de generación, pero ahora se ha manifestado en sus santos, es decir, en esta iglesia que están haciendo. A ellos Dios ha querido hacer conocer la gloriosa riqueza de este misterio
en medio de la gente. Cristo en ustedes es esperanza de la gloria. Es Él entonces que les anunciamos, corrigiendo a cada hombre, instruyendo a cada uno según la sabiduría, para hacerlo de cada uno un hijo perfecto en Cristo. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Escucha bien. En aquel tiempo, mientras estaban de camino, Jesús entró en un poblado y una mujer de nombre Marta lo alojó. Ella estaba con su hermana de nombre María, la cual estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba preocupada en los servicios de la casa. Entonces ella le dijo: Señor, ¿acaso no te importa que mi hermana esté allí y me haya dejado sola haciendo todas las tareas de la casa? Dile, por favor, que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, tú te preocupas y te agitas por tantas cosas, pero una sola es la importante y de la necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada. Palabra del Señor. Entonces aquí tenemos, y es importantísimo estas palabras que estamos recibiendo en este día, porque el Señor nos está manifestando en estas hermanas, en esta familia tan linda, tan particular, no solo esta familiaridad que tiene el Señor porque Él participa de las cosas de la familia, de la casa, de la vida hogareña, ¿no? Sino que está presentando una imagen que es sumamente importante y que nos lleva a aquellos que hemos reflexionado en el domingo anterior. Es decir, encontrar este compañero de viaje. Encontrar este compañero de viaje significa poder descubrir que nosotros estamos camino al cielo y que para poder caminar, para poder transitar, para poder peregrinar, necesitamos un compañero de viaje, pero también, ¿sabes qué cosa necesitamos? Necesitamos alimentarnos, porque no podemos sobrevivir en ningún viaje si no nos alimentamos. Entonces, justamente, este compañero de viaje no es otro más que el Señor. Y hay que descubrirlo, descubrir este Señor que está presente. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Ya la palabra del otro domingo nos ponía el ejemplo de que es este prójimo, encontrar este compañero de viaje que a lo largo de nuestra historia nos ayuda a descubrir el camino al cielo, ¿no? ¿Y cómo vas a poder descubrir si no recibís a este compañero de viaje? Por eso, fíjate vos que la palabra y la vida cristiana nos enseña que si vos querés tener bienes, sé generoso. Claro, pero es la lógica de Dios, no es la lógica del mundo, porque el mundo te dice, sí, tenés que invertir, tenés que ahorrar, pero Dios dice, atención, vos querés tener más, da más. ¿Querés que te vaya bien? Ayuda a todos. O sea, ¿me entendés? Es una lógica, por decirlo así, humanamente ilógica. Parecería que es todo lo contrario de lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra historia cotidiana. Por esa razón, entonces, es este peregrino que nosotros vamos descubriendo a lo largo de nuestra historia. Entonces vamos adelante porque es muy importante esto. Marta todavía no ha descubierto la riqueza, o sea, y María tampoco, porque al final, sí, es muy lindo estar cómodo ahí escuchando mientras el Señor también tenía que comer, tenía que ser servido. El Señor no dice que María tuviera la razón y que ella estuviera equivocada, sino que se tienen que complementar estas dos misiones. Es decir, que
para poder descubrir el compañero de viaje, hay que acoger al otro, hay que saber renunciar al otro. Claro que las peripecias, la historia de nuestra historia a veces nos lleva a través de los sufrimientos a muchas renuncias, ¿no? Nos lleva a sufrir. Y ahí está la cosa, ahí está el secreto. Por eso la segunda lectura hablaba, yo completo en mi carne los sufrimientos que han faltado a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque esos sufrimientos, los que vos y yo sufrimos, son los que nos hacen descubrir nuestra misión. Es paradójico esto, porque sería más agradable que pudiéramos descubrir nuestra misión sin sufrir. Sin embargo, el camino que el Señor ha permitido para nosotros es este a través del sufrimiento. Por eso, Abraham, una vez que ha descubierto el tesoro que radica en el poder darse al otro sin mirar a quién, y acá está la figura, ¿no?, de estas tres personas que primero habla en plural y después en singular. Es la Trinidad en un solo Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pases delante mío sin detener. ¡Qué espectacular! ¿Sabes lo que significa eso? Poder decir, de poder descubrir que Dios, que se hace presente en tu historia, que Él no es un observador, que no es alguien que está mirando y contempla desde ahí, no, es uno que participa, se mete en tu historia. Y ahí es donde uno, vos y yo, le decimos, Señor, no pases de largo, ayúdame, sé mi compañero, te quiero descubrir en el sufrimiento. ¿Has visto en el sufrimiento que donde vos decís, pero estoy solo, nadie me quiere ayudar, nadie me tiende una mano, hago el bien y recibo el mal, ayudo y se ríen de mí, busco hacer el bien y parezco el payaso de la historia? Ahí es donde Cristo se manifiesta. Ahí es donde Dios entra en tu historia. Por eso, Señor, no pases de largo sin detenerte. Visítame, visita esta historia, entra en mi historia. El Señor quiere entrar en tu historia. No te va a quitar el sufrimiento, ojo. El Señor no nos viene a quitar ningún sufrimiento, sino que nos enseña a enfrentar los sufrimientos, a continuar, a donarnos por la salvación del otro. ¿Sabes qué? En esta lógica, ilógica humanamente, es que vos y yo, practicando el bien, santificamos, cargamos el pecado del otro. Vos y yo, ¿sabes lo que hacemos? Estamos cargando estos sufrimientos que Cristo decía, ¿no? Por esa razón es sumamente importante continuar a vivir en esta historia. Es cierto que a ninguno le gusta sufrir, a ninguno de nosotros, pero sí que es importante poder descubrir que vos y yo podemos salvar, santificar, nada más ni nada menos que aquellos que nos han hecho, nos hacen y nos harán el mal. Pero es posible eso, es posible que vos y yo podamos salvar al que nos ha hecho el mal, justamente. ¿Por qué? Porque ese ya está condenado. El que te ha hecho el mal no puede entrar en la vida eterna. No puede entrar en la vida eterna porque no ha podido descubrir que vos sos su prójimo. No ha podido descubrir el amor a sí mismo. Y como no se puede amar a sí mismo, odia a todos los demás y hace las cosas malas a los demás. Concretamente, al que practica el bien. Qué magnífica palabra que el Señor nos está regalando. Que Dios nos conceda poder vivir en esta paz del Señor. Feliz domingo y acordate que hasta el cielo no paramos. Chau, chau.